Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les saluda Alfonso. Aquí una noche más de reseñas en Retumba. Y hoy es una noche especial porque hablaremos de una banda especial, nueva, que se está presentando. Y para eso, pues he invitado a a tres amigos colaboradores de la página, como para cubrir terreno en el sur, en el centro y en el norte. Desde el sur tenemos a Donatello, alias Every. Del centro tenemos a dos personas, a Dylan y a Yael. Ya sabemos que a los de CDMX les gusta ser montoneros. Y bueno, representando al norte, acá estoy yo, Alfonso. Y hablaremos de una banda mexicana. Y como recalco, es una banda muy especial. Aquí pueden ver el nombre de su pantalla, Vanitas Day, con su álbum debut Chapter One, Apocryphus, que se estrena el 3 de mayo con Concreto Records. Y pues bueno, acá está Yael, Dylan, Avery. Y antes de que comencemos a hablar de esta banda en sí y a platicar sobre nuestras impresiones de su sonido y el disco en general, quiero que tomemos un momento para comentar qué buen año está haciendo para para la música extrema mexicana, pero no solamente este año, ya desde el 2020 para acá, me atrevería a decir, ya es otro paradigma, ya las cosas que encontramos, las bandas nuevas, las propuestas, la producción, las ideas en general son de otro calibre. Y Vanitas Day es, digamos, em, como una banda nueva que surge en este año, 2024. Creo que es completamente la representación de todo eso, ¿no? Los nuevos valores, em, el empuje y las ganas de atreverse a cosas nuevas que no son tan usuales en nuestro país en cuanto a bandas de metal. Y bueno, ya él no sé qué impresión tengas recientemente de lo que se hace en el metal mexicano. Pues sí, mira, para mí, ya desde unos años para acá, sí ha sido como pues como una ola que ha traído muchas bandas que pues tal vez no lleguen como a ese grado de ser las grandes bandas, ¿no? O sea, como las bandas americanas que empiezan a entrar en festivales y empiezan a hacer giras y empiezan a tener colaboraciones con otras bandas. De este lado va más como esas bandas que tratan de buscar como ese desafío sonoro, esa experimentación, ese empuje del género que no solamente va en lo tradicional. Claro, o sea, como en todos lados, ¿no? Tenemos bandas que hacen heavy metal muy estándar, death metal de la vieja escuela muy estándar, black, etcétera. Pero últimamente como que tanto he sentido más relevancia de las bandas que se han atrevido a hacer cosas nuevas, en tanto que se ha visto como una visibilidad hacia esas bandas, como por ejemplo, o sea, la primera que me viene a la mente siempre va a ser un Black Hate, que pues vaya, o sea, trae como ese black metal súper furioso, súper arrasador, en una suerte em, de cómo tratas el género y ves cómo lo puedes expandir con los recursos que tienes, ¿no? Yo tuve la fortuna, bueno, creo que tú también, Alfonso, de ver a Black Hate en vivo junto con Imperial Triumphant. Y pues vaya, o sea, no, en tu show no venía con Black Hate, ¿verdad? Bueno, yo tuve la fortuna y fue pues fue una experiencia porque es una banda completa, ¿no? Aparte del sonido es como toda la estética, todo el concepto, y como eso está jalando a muchas bandas, ¿no? Antes yo me acuerdo que las bandas o músicos mexicanos eran eh, relevantes cuando justamente tenían que salir del país para pues hacer como sus proyectos y de alguna manera como que entrar dentro de esa faceta eh, metalera, ¿no? O sea, como por decir la banda Cero, que me parece que son dos mexicanos metidos ahí, pero de alguna manera esos músicos tuvieron que salir del país para hacer esto. Me parece que hay otra banda que no recuerdo ahorita cómo se llama, igual y tú sabes el nombre, pero es una banda de mad rock que es justamente un mexicano, me parece que francés. El disco está producido en Francia y un gringo que hicieron, es como un mad rock así rarísimo, experimental y todo eso. Pero bueno, o sea, el nombre da igual, mi punto es como que ahora ya se está más concentrado aquí, o sea, son bandas que nacen aquí, forman su sonido aquí, aquí se producen, aquí son en los lanzamientos con disqueras mexicanas. Entonces también eso es lo que me está dando como
como cierta esperanza de que aquí pueda salir como que la nueva banda que empieza a desafiar todo, ¿no? Digo, o sea, hemos visto que en muchos otros géneros, ámbitos, se ha tratado de llegar por ahí. Ya era hora de que le tocara así como a la música extrema, entonces, pues, vamos a ver qué tal, ¿no? O sea, justamente del álbum que vamos a hablar, creo que va por ahí, pero quiero dejar así como la reseña del álbum como un poquito más adelante, ¿no? Y vamos calentando motores. Ay, güey, ya se puso lentes a va en serio, ¿eh? Eh, No sé qué estoy diciendo, pero ya está renegando el güey. Ah, perro. No, me gusta que estemos tomando esta dirección primero, este momento, para hablar de las bandas mexicanas. Em, Qué bueno que hiciste mención de Black Hate, porque fue un desplante muy fuerte para el metal mexicano este año. Una banda ya de mucha carrera y que creo que está llegando a lugares nuevos con su música y que al llegar a ese punto, el metal mexicano, el black metal mexicano también está llegando a lugares nuevos, ¿no? Por ejemplo, y eso es quizás una escala un poco más grande, el nuevo trabajo de Celst, uno se siente como que ese gusto de que bandas de nuestro hemisferio, de nuestro idioma, músicos que compartimos de alguna u otra manera las dificultades para que destaquen las propuestas de por acá, ¿no? Y bueno, nuevamente haciendo alusión a Vanitas Day, creo que para empezar, bueno, son músicos experimentados, ya tienen sus prácticas en sus bandas, haciendo discos, produciendo. Es un equipo muy fuerte, ¿no? Que trabaja acá. Pero para mí fue una completa sorpresa, Vanitas Day, no esperaba el nombre, la banda, el sonido, etcétera, ¿no? Y siguiendo un poquito antes de comenzar, quiero comentar que vienen cosas muy buenas para el metal mexicano. Ya hemos hecho alusión mucho de In Depth. También quisiera destacar a Becoming the Entity, em, que van a lanzar un EP. Yo sé que otro de los gallos de Every y de Retumba, en realidad, Calavera Azteca. Eh, Sé que vienen nuevos proyectos, ¿no? Y lo que trae In Depth ya lo hemos comentado varias veces. No quiero hablar de más, pero una de las cosas que aún hace falta en el metal mexicano es que las disqueras internacionales o plataformas más fuertes volteen a ver hacia acá, ¿no? Yo recuerdo que hace muchos años cuando Disrupt sacó su último disco, esta banda de Querétaro de death metal chingón, yo decía, esto está para que lo firme una banda, una disquera internacional, ¿no? No pasó, pero la calidad, la propuesta ahí estaba y ha pasado con otras muchas bandas a lo largo de los años. Sé que vienen cosas muy buenas este año que van a sorprender. Espero que Every no rompas la sorpresa, pero a la vez, Every, te quiero preguntar, tú que eres gran consumidor del metal mexicano, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es tu opinión de este 2024 en lo que pasa por acá? Bueno, antes que nada, Alfonso, buenas noches. Sí, la verdad, pues no quiero decir nada más que México ahorita con las bandas de metal la está rompiendo muy bien. Hay bandas que se esfuerzan en hacer su propio estilo de música y lo están haciendo de una manera excelente. Hay algunas otras que intentan incursionar en algo que a medida quizás se le puedan a comparar con bandas de otros calibres, por ejemplo, europeas o americanas. Y yo digo que está bien, o sea, para mí fue una sorpresa escuchar este álbum, Vanitas Day, pero lo voy a dejar un poquito más para allá, porque a eso voy, o sea, hay bandas que están haciendo muy bien y como decía el compañero Yael, también como Black Hate, que él en su género pues lo estaba haciendo muy bien, lo está haciendo muy correctamente, ya ves que tú estuviste en una plática con ellos, Alfonso, y su último disco está poca madre, ¿no? Entonces, Indep igual. Indep es una propuesta de progresivo technical death metal en el país que suena muy bien y lo hacen demasiado bien. O sea, para su estilo de música y produciéndolo ellos junto con el sello Concreto Records, van así de la mano y lo están haciendo de una manera muy escalonada para este tiempo. Y van a sacar nuevos materiales que pues ya tuvimos la oportunidad de escuchar algunas cosas acá en la página y no manches, o sea, para hacer una grabación nada más, o sea, en un estudio local, o sea, con ellos mismos,
están sacando adelante esa calidad. Y no dudo también de las bandas que vienen, por ejemplo, Calavera Azteca, que igual, From the Grave. No, hay un chingo de bandas mexicanas que se esfuerzan por eso. Entonces, yo digo que me gustaría también ver esa parte de estas bandas que se tenga a conocer un poquito más o que un sello discográfico, bueno, en esta parte quisiera puntualizar las cosas que ha hecho Willow Trip. Entonces, me gustaría ver una banda mexa que diga, ¿sabes qué? Vamos a representar al país y lo está representando muy bien. Aquí en los oídos mexicanos, en los oídos que tenemos nosotros acá, pues lo están rompiendo y sigan adelante, cabrones. O sea, ahí siguen y seguiremos escuchándolos y aquí le vamos a dar el seguimiento adecuado en la página. Ok, ahorita que mencionaste Indept, mencionabas al productor, a Luigi. O sea, la gran ventaja de tener en la banda a un productor, ¿no? Alguien que grabe, que mezcle, que haga esa labor. Ese es un atributo o una ventaja que comparte Vanitas Day, porque el guitarrista, el guitarrista de esta banda es también el que grabó, el que mezcló, eh, es Rubén Sánchez de Urn Studios en León, Guanajuato. Si te gusta lo que ha hecho Symbiotic, Matalobos, Dark Matter, en cuanto a producción, más allá de las ideas, también es en parte mérito al trabajo de Rubén. Y pues bueno, Vanitas Day comparte eso, el que tiene en sus filas, entre sus miembros, a un productor, ¿no? Desde luego no hay que descartar la labor que hace Concreto Records. Creo que es una disquera que gracias a que existe, pues muchas de estas bandas logran materializar, fabricar sus trabajos, verlos distribuidos en partes de México, Latinoamérica y en otras partes del mundo. Pero en fin, creo que ya después de este extenso preámbulo, pero necesario, y necesario porque, por lo que ya hemos comentado, Vanitas Day es una banda fuera de métrica para lo que estamos acostumbrados en nuestro país. Quiero que nos dé la pauta, Dylan. Dylan, ¿cuáles fueron tus primeras impresiones sobre ese trabajo? Yo sé que nosotros cuatro hemos escuchado el sencillo, Absconditus. No sé si tú, Yael o Avery lo escuchaste de antemano antes de oír el disco, pero Dylan, por tu parte, ¿qué pensaste de esta banda al oír su sencillo, antes del disco? Bueno, al escuchar el sencillo, creo que lo primero que me sorprendió es personalmente, lo diferente que me sonó a gran variedad. Yo, la verdad, estuve alejado un poco del metal nacional por el hecho de que no descubrí o no me llegaban tan fácil bandas un poquito más experimentales o que buscaran un sonido diferente, ¿no? Me llegaban todas las propuestas planas o las propuestas que pues son que se enfocan en lo más tradicional, vaya, ¿no? La única banda nacional que sí me ha gustado y me impactó con lo que ha hecho ha sido Black Hate. Pero fuera de, no me llegaba tanta música nacional que me sorprendiera, ¿no? Entonces el hecho de que escucho a Vanitas Day y escucho el sencillo, pues lo primero que fue una impresión muy grata, porque dije, es una banda mexa que se está atreviendo, ¿no? Está buscando más allá, no se enfoca en un sonido tradicional en ningún ámbito, porque encontré muchos elementos, encontré mucho jugueteo y coqueteo con varios géneros a la vez, y eso fue lo que realmente me atrapó, ¿no? Y ya obviamente con ganas de escuchar el álbum completo, pero de inicio, yo creo que afortunadamente en ese aspecto de que no me llegara tanta música nacional, el hecho de que Vanitas Day sea de esas pocas bandas que me han llegado a saber qué es Mexa y con tantos sonidos, con tantas mezclas, con tanta diversidad musical, ha sido para mí una muy, muy grata sorpresa porque son sonidos que esperas de bandas, a lo mejor, no sé, pues europeas, ¿no? O bandas que van más allá, o bandas que intentan, que experimentan, que trabajan, que no quieren sonar siempre a lo más tradicional. Entonces, al ver Vanitas Day,
desde ahí, al escuchar el primer single, dije, ok, esto es más de lo que estamos acostumbrados y va más allá. Efectivamente, este, hay que cambiar eso de que mencionas de que solamente Black Hate ha impactado. Aquí hemos hecho mucha propaganda in-depth. Incluso ya deberías de haber escuchado por lo menos los demos que compartió Avery. Qué tremendo sonido, Ana. ¿Ya los oíste tú, Yael? Los demos de in-depth. No, pero sí te Joder, acuerdas tío. que hace 2 años, de hecho, reseñamos tú y yo el último álbum de Invert que yo te dije, no mames, Ah, esto sí, sí, cierto. a mí me sonó como lo que esperaba de los siguientes álbumes de Oscura, ¿no? Sí, 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 es cierto, es cierto. No recordaba que tú y yo estuvimos para in-depth para hablar. Pues dijimos muchas cosas positivas sobre este disco. Busca los audios en el grupo de in-depth. No mames. Pero en fin, se trata ahorita de hablar de Vanitas Day, Chapter 1, Apocryphus. Insisto, este, quiero preguntarte directamente a ti, Avery, ¿qué te gustó de este sonido? ¿Qué te gustó de este disco? ¿Qué fue lo que más te impresionó? No, Alfonso, que me gustó todo, o sea, como dijera Dylan, ese jugueteo con múltiples géneros del metal fue hermoso, o sea, lo hicieron de una manera tan magistral para mí, o sea, que lo subieron así de escalas, o sea, fue algo que detonó en mis tímpanos escuchándolo porque dije, no mames, o sea, ¿qué pedo con estos cabrones? El sonido entre voces guturales, voces ya desgarradas tipo black metal, a las voces limpias, un poquito más sonando al doom o cositas así, el avant-garde. No, 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 o sea, es una cosa que sí me dejó perplejo. Y yo digo, no, pues una banda mexicana, o sea, son de León ellos y con su Chapter One, haz de cuenta que sí, lo están dando, o sea, el primer capítulo de su historia, es un pinche discazo, para mí merece esa atención, que lo escuches detenidamente. Estaba yo viéndolo, oye, ¿cómo lo escucho? O sea, porque pues no aparece el orden en mi reproductor, ¿no? Del celular. Ya en la computadora, pues sí, ya aparece el orden. Y la verdad, cada canción te deja ese gusto, porque lo vas escuchando. De hecho, en algunas de ellas estaba yo jugueteando con el sonido de la batería, porque la batería me encantó igual en esta parte, porque tenían no sé, es que hay una canción especial que tenían tupa, 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 no, no sé, no, estaba chido, estaba chido. La verdad, a mí me encantó eso. Y jugaba, o sea, era la batería con la guitarra y aparte el keyboards que usa también el productor en este caso. Y no solamente eso, también ver trompetas, o sea, lo hacen de una manera muy bien y juegan con ese Ujú. sonido de black metal crudo, o sea, como que crudísimo, o sea, de los años, de los 90, pero con una calidad sumamente hermosa de lo que ya es ahorita, el 2024. Y jugaron muy bien con eso. También las partes, creo que Vanitas Day, no sé si está en latín o algo así, Sí, pero sí, o sea, también juegan con eso. Y está muy ennegrecido el álbum, o sea, hasta la portada, o sea, se ve ahí, desde ahí. Es como si fuera un ritual hecho lo que hicieron aquí en el Chapter One. La verdad, pues mi respeto para estos cabrones, o sea, me atrajeron desde que los escuché. Yo nada más decía en la página GPI, GPI, porque, ay, Dios mío, cuando vi el video yo dije, no digas mamadas. Ya, no, 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 sí, sí, ya cada me que, tienen bien shoto cada aquí. que, cada que Avery no digas mamadas, yo voy a un shot de mi parte. Ándale, Saludo a todos. salud, salud. Pero bueno, o sea, eso es lo que va, o sea, Vanita Stage, la verdad, se esforzó, se esmeró, jugó con muchos géneros que al final, podrías decir, no, pues es como si fuera un avant-garde en black metal, nada más. ¿Sabes? No, no. ¿Sabes qué me llama la atención de lo que llevamos en la conversación? Ni Dylan ni Avery, y ni yo lo he hecho tampoco, hemos precisado qué estilo o género es. Parte de la tarea de esta conversación es llegar a un consenso de definir el sonido. ¿Cómo lo aterrizaríamos si tuviéramos que ponerle alguna etiqueta de estilo? La banda se ha promocionado, publicitado con su propia etiqueta, que me parece atinada. Te comentaré más adelante. Y ya te daré oportunidad de que comentes qué te gustó, pero para darle un poquito la vuelta a eso,
comienza por decirme qué no te gustó. ¿Qué le criticarías? Perdón. Ah, a ver, o sea, incluso hice notas para esta reseña, pero justo está Desarrolla, más abajo, porque casi no, siempre empezamos de lo que más nos gusta a lo menos, porque casi siempre mira, uno, cuando lo emociona algo, pues empieza por lo mejor, ¿no? de hecho En sí es cierto, este sí es cierto. caso, Desarrolla tu comentario, como tú lo quieres hacer. bueno, vamos a empezar por el otro lado, ¿no? Lo que no me gustó es que no sé si llegaron a notar que había cambios muy bruscos en medio de las canciones. O sea, siento que hay cambios que de repente tal vez, o entre canción y canción, más bien al final de las canciones, que tenían una idea tan buena, tan pulida, pero que no sabían cómo terminarlo, cómo aterrizarlo, cómo darle ese cambio. Creo que esa es la crítica como más fuerte que yo le pudiera dar a este álbum, ¿no? Porque en realidad, o sea, ya hay como que muy piquis, ¿no? O sea, de qué te puede gustar o qué no, pero en cuanto a qué es lo que yo siento que en realidad no funciona, o sea, tratando de ser lo más objetivo posible, sería como esa parte. Fuera de eso, creo que no hay como algo que te pudiera decir así tan puntual en cierto sentido, ¿no? A lo mejor igual ya es una cosa como que pues pudiera decirte, tal vez la batería le falta como cierto color, etcétera, pero no siento que pase así porque en realidad la batería no funciona, ¿no? O sea, sirve como está, o sea, tal vez lo siento como crudo en el sentido de que no necesitaba más color, no es un álbum de Technical Death para que de repente en las partes más rápidas necesite como más color. O sea, me explico, ya no es, no siento que me haga falta, o como en otros álbumes donde hay como mucha repetición en guitarras, que te pudiera decir, ay, pero pues es que la batería se ve muy cuadrada aquí, como que no. Entonces, pues sí, la verdad es que no tengo como que más, o sea, me quedo corto y ya se le estoy queriendo escarbar, porque no encuentro como algo más, ¿me explico? No, de hecho, yo te pregunté primero a ti como para quitar de la mesa o tú sueles ser el más crítico, ¿sabes? Si sueles encontrarle más errores a las cosas. Este, y bueno, si me permiten, ahora comento yo, ¿no? Como que ya como para entrar un poquito más a detalle sobre el disco. De acuerdo a la información que yo sé de la banda, se formó el año pasado, apenas, porque conozco a Clemente, su baterista, que no les tocó a ustedes necesariamente, pero él era un miembro, no, allá él sí le tocó, cuando era miembro de la página Clemente, ¿no? Que reseñaba con nosotros. Claro que sí, ya él. No lo recuerdo, y sí, a lo mejor fue por muy Bueno, es poco que tiempo, porque sí, él estuvo colaborando con Retumba desde el 2018, ¿no? Mm, pero ya hacia más recientemente, pues en sus ocupaciones ya no reseñaba tanto, etcétera. Pero bueno, hay una muy buena amistad con él. Y yo le pregunté, porque dijo, se vino un nuevo proyecto, ¿no? Publicaban en sus redes, que estaban grabando algo justamente pues en un estudios, él, su vocalista Carlos Mares, vocalista de Symbiotic, y le pregunté a manera de broma, ¿no? Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Obviamente no me dijo nada y empezamos a bromear con el que no, es que es una bachata, unas cumbias negras, etcétera. Así quedó. Entonces, la verdad es que no me acordaba, sabía que pronto iban a lanzar algo. De hecho, cuando hice un video sobre sobre lo que venía para México en el metal, comenté a Matalobos, ¿no? Que es su banda, él es baterista de Matalobos. Pero hacia el final de marzo me escribe y me dice, ¿qué onda, bro? Vamos a lanzar este sencillo, Absconditus. Me gustaría invitar a Retumba a que estrene la canción, etcétera. Accedí sin oír para nada la música, claro que sí, pues es tu espacio, es tu casa. No me resistí a la tentación de escuchar el sencillo Absconditus. Le di play, yo estaba en otros asuntos, suspendí lo que estaba haciendo, le di play a Absconditus. Los primeros segundos entra ese theremin, ese aullido de theremin con las guitarras, con esas guitarras atmosféricas de riff abierto. Dices, what the fuck, bro, what the fuck. O sea, ya desde me gusta muchísimo porque
para cualquiera que sea, haya sido el primer acercamiento de esta banda con ese sencillo, que bueno, ha sido para todos los que ya conozcamos a Vanitas Day. 15 segundos, 10 segundos son necesarios como para ya quedar enganchado, intrigado de todo. O sea, tiene ese super agarre, ese tema como sencillo y con el álbum también, porque es la única canción que inicia así de fuerte con un instrumento, los sonidos tan particulares del theremin, vaya. Y después va viendo cómo se desarrolla entre la voz. Aquí hay que destacar, bueno, yo conozco a Carlos Mares como vocalista de años de Symbiotic, haciendo death metal, y es muy bueno. O sea, buenísimo. De hecho, en su último disco, no recuerdo el nombre, Ars Moriendi, yo destacaría mucho la voz, ¿no? Su trabajo. Y ahí ya se ve cómo él está jugando con estos juegos de voces limpias, aparte de los growls o los guturales. Y de hecho, en esta canción creo que primero entra como que un grito rasgado, pero más de black metal. Y yo ya sabía que él era el vocalista. Y me sorprendió muchísimo. A mí creo que en esta conversación, en esta reseña, vamos a destacar mucho cada parte, ¿no? Porque vale la pena destacar cada parte. Las voces son, para mí, muy geniales. Me gusta mucho el manejo, dándole los toques de un vocalista de black metal más rasgados, más agudos. Sí, agudos, esa es la palabra. Y bueno, un sencillamente chingón. Imagínense mi sorpresa y la neta, la satisfacción de que una banda con este sonido decida acercarse a Retumba. Creo que para mí es un gusto, la neta, una satisfacción alojar esas bandas, ¿no? Creo que eso es lo que representa Retumba, o eso es lo que aspira a representar como un medio mexicano, el alojar, el abrazar o darle la bienvenida a estas bandas que están tratando de hacer algo nuevo, la diferencia, y con puntos de vista muy serios sobre lo que es la música extrema, ¿no? Muy bien. Bueno, pues hasta ahorita, insisto, no hemos dicho para nada, no hemos puntualizado cuál es el sonido de la banda. ¿Qué características tiene más allá de que estamos impresionados y de que utiliza, ya dijo Avery, trompetas? Hay un teremín en una introducción del sencillo. Hay piano en la introducción y en el outro. Hay coros épicos, ahí hay un arreglo de coros bastante chulo en una canción en particular, de hecho. Y bueno, siempre la dinámica, y ahorita que somos cuatro, voy a recalcarla, es decir, nuestro tema favorito. ¿Por qué? ¿Va? Creo que al ser un álbum de una banda en el que cada tema procura tener características muy definidas, se presta para valorar cuál es nuestro favorito, ¿no? En la experiencia del disco. Bueno, creo que lo vamos a también a comentar acá, a establecer. No sé quién se quiere animar primero a decir, y ahora sí, más abiertamente y más detalladamente el disco, comentarlo y decir qué onda con el género. ¿Qué les impresionó? ¿Qué fue lo que les gustó? ¿Cómo fueron descubriéndolo en su percepción? Bueno, Avery ya levantó la mano. Venga, venga, perro. Voy a ser como Iván, güey. Su madre, es un experimental Black Death Doom Metal a la chingada, no sé, tiene muchas cosas. Es que está perro, o sea, como dijiste ahorita, o sea, tienen esa parte de los sintetizadores también porque tienen esa parte de los keyboards, de los pianos, tienen trompetas, las guitarras pues tan rítmicas en la parte de lo que es el black metal o death metal, pero también se escucha a la avant-garde, no sé, o sea, es que dar con el género de esta banda está muy A cabrón. ver, decir avant-garde es decir quizás mucho, pero a la vez no estás diciendo nada. O sea, avant-garde, ¿qué, no? ¿En Pues base a qué? sí, De- Miren, vamos a ver los tags de la Bandcamp. Vamos a ver qué precisa la banda directamente. Dice aquí, Black Blackened. Metal, Darkened Metal, Death Metal, Avant-garde Metal, Dark Music, Doom Metal, Ocultismo. Bueno, esto va más hacia las letras y sobre el aura, ¿no? Vaya. La banda en sus redes creo que se ha por ahí manejado, bueno, aquí dice Darkened Metal, metal oscurecido. También lo he visto como Blackened Metal directamente. Yo le pondría énfasis en lo atmosférico. Eh, si es si es metal, Blackened Metal atmosférico, para mí está de lujo. Obviamente tiene sus influencias en el Doom,
hay que pensar en Catatonia. Tiene influencias vocalmente en el death metal, hay que pensar en Opeth. Y también incluso hay que pensar en la batería de Martin López, ciertos momentos de Opeth, tiene por ahí presentes. Y también en la batería de Catatonia. em, y en las guitarras, ahí es donde yo me pierdo muchísimo. Y me gustaría entrar a precisar lo que más me gusta y creo que lo que va a ser la parte de la mejor experiencia de este disco y lo que sea su punto que mejor los defina es las guitarras. Son muy particulares. Yo, mi primera impresión al escuchar este disco es que en la mente de Rubén, su guitarrista, le tomó bastante tiempo, o más bien ya llevaba tiempo con esta idea de hacer esta banda, de tener este tipo de riffs abiertos, vaya, que respiran abiertamente y que se abren pasos sobre la canción. Es decir, no son riffs rápidos, tampoco son eh, fraseos de Doom con notas así lentas, sino es más bien notas atmosféricas, ¿no? Que tiene ese tipo de trabajo. Y a mí me gusta muchísimo la producción de este disco porque siento que eso se disfruta mucho, mucho, mucho a lo largo de este disco, el manejo de las guitarras. Y eso es lo más particular, lo que es lo más presente en el disco de las guitarras, se inunda el espacio de la mezcla de las guitarras. No son precisamente riffs rápidos ni lentos. Hay un uso muy particular, ¿no? De las riffs. Y ahí es donde yo me pierdo un poco, en el que no puedo precisar una referencia directa sobre si es Doom, sobre si es Black, sobre si es Dead, porque no se le parece tradicionalmente a ninguno de estos estilos. Y si la banda se pronuncia como Black, como Vanguard, yo diría que tiene que ver mucho con las guitarras, porque se nota que hay escuela, se nota que hay conocimiento de sonar como Black, sonar como Doom, sonar como Death, pero no hacer ninguna de las tres cosas. Digamos, masticar ambas, masticar estas tres cosas musicalmente, digerirlas y crear algo sofisticado, confiado y eso, ¿no? Que marca una pauta muy, 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 muy particular a lo largo del disco. Después, más allá, hay que ver particularmente en las voces. Las decisiones de voces limpias son muy peculiares y creo que o te gustan o no te gustan. Y si no es tanto que te gusten o no te gusten, la vas a cuestionar. Yo las he cuestionado las voces. O sea, es un gusto adquirido, ¿no? Y es para también parte de comentar el hecho de que sea una decisión o como una declaración que el vocalista decide usar este tipo de voces y entonaciones. Muchas veces me suena como que ni siquiera se esfuerza, como que si las canta con hueva, ¿sabes? Y como que si apenas quisiera decir las palabras, este, pero es parte del tono, no es parte de la personalidad que quiere traerle a las voces limpias, no son voces limpias abiertas de una banda de metalcore o como estamos acostumbrados, ¿no? Está tratando de darle una personalidad, de encontrarla por lo menos. Y de hecho mucho sobre este disco a grandes rasgos es sobre una banda que trata de encontrar un sonido propio, pero inicia muy fuertemente con un desplante que no se le puede comparar directamente con otra banda. Y eso es algo que hay que destacarle, ¿no? De entrada. ¿Nadie quiere decir nada? Ah, perdón, es Sí, que creo estaba ya que, leyendo las canciones. Adelante. creo que, bueno, personalmente sí quiero también destacar lo de las voces. Creo que el inicio de que sea pues completamente con piano, ¿no? Ese intro de un poquito más de un minuto, y no entrar directamente con una voz, no sé, muchas bandas que empiezan como lento o que empiezan con algún toque de algún piano o alguna melodía para después explotar, ¿no? Para llegar como que con un golpe directo. Eh, Me gusta el hecho de que sigan toda la línea más oscura, ¿no? Que empieza con el piano y entra la voz limpia. Y personalmente sí me gustó mucho la voz limpia, me gustó esos toques de una voz un poquito más, como dices tú, Alfonso, a lo mejor hasta como con hueva, no sé, pero como
buscando una personalidad para, no solamente una voz, es para darle personalidad a la voz, sino darle toda la personalidad al álbum, ¿no? Exacto, El, porque de hecho tiene porque efectos. sí, hay guturales. La producción tiene efectos, o sea, no es una voz directamente limpia. Hay algo ahí en la mezcla, ¿no? Exacto. Entonces, al tener todo eso, creo que le da también la personalidad al álbum de hacerlo un poquito más oscuro, hacerlo más diverso en esos aspectos, porque tenemos de repente la voz aguda, ¿no? El gutural más agudo, tenemos, sí, a veces un gutural más como más grave, más como feroz, y de repente otra vez voces limpias y algún efecto, etcétera. Y también los coros, en la pieza que trae los coros femeninos, esa pieza me encantó. No sé si sea mi favorita, pero al menos esa pieza, y precisamente esa parte de los coros femeninos, con toda la atmósfera y la musicalidad ya oscura que te venían trabajando, La canción que estás me diciendo, encanta esa pieza. la canción que dices es la quinta, Heartless Acolytes, hay que comentarla, hay que precisarla, ¿no? Esa la comentarías como tu favorita, de momento, Dylan. No, tengo una favorita, pero Dígala, quería, suéltala, como, suéltala, suéltala, suéltala. para mí mi favorita es la última canción, The Blistering me Flame. encantó. Sí, A la ver, última. a ver, y se va a desmayar, ¿eh? No, Sí, no, la no, última me ya, ya, dejó ya loco. spoileaste todo. Ah, No, 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 no te pases de verga, pues, no digas mamadas. ok, ok, está bien, está bien. Bueno, Mm, Solamente quiero decir algo. Al decir que me parece que las voces parece que ni se esfuerza, como que es de hueva, me refiero a que esa es parte del tono o de la personalidad que le quiere dar. No es como tan, 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 ta, 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 tan, 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 tan. O sea, son como que no abre la garganta, no trata de enunciar mucho, pero eso es lo que le da la característica al disco, ¿no? En general. Cuando hablas de voces limpias de Vanitas Day, son muy, muy, muy características. De hecho, como crítica y como reconocimiento, cuando se trata de hacer growls, perro el vato, es perro. Y me sorprende porque lo conozco de Symbiotic y es muy diferente. La entonación, la modulación. Acá está haciendo cosas muy nuevas en cuanto a patrones, todo, ¿no? Así es la rifa. Y hace mucho más esfuerzo y mucho más, le mete mucho más cabeza a eso que a la voz limpia. Pero creo que en la voz limpia, donde se trabajó más, por lo menos en esta parte, en este disco, es en el tono, en la pronunciación y no tanto en cambiar los coros y que sean muy diferentes, ¿no? Sí se llega a crear una característica muy, muy particular en cuanto a coros y en cuanto a entonación. Bueno, perdón. Yael, a ver, ahora sí dinos qué te gusta, güey. Cuéntanos todo tu arco. Mira, para mí, una disculpa, pero tengo una rechillona. Ah, Lo más interesante es lo orgánico que es. Y dentro de eso, que, o sea, igual, ay, por aquí lo tenía, pero sí quiero hacer de verdad una mención, importante a Rubén Sánchez. O sea, porque en ese trabajo se ve que se tomó su tiempo con la banda, ¿no? O sea, se ve que el sonido que trae la banda lo pudo materializar dentro del álbum, porque hay veces que, o sea, igual tenemos de repente como ciertos proyectos que están grabados a lo mejor aisladamente y se masterizan en otra parte, se producen en otra, y pues la idea de la banda termina siendo nada cercana a lo que termina siendo el resultado final, ¿no? sí. Eh, pero lo orgánico que es, o sea, cómo todo tiene su espacio, tiene su protagonismo, tiene la intención que, vaya la redundancia, que intenta hacer, ¿no? Que de repente, o sea, te puedas concentrar en las guitarras llegan a ser tan hipnóticas y entra la voz limpia, pero la voz limpia con esos efectos, de alguna manera, no es tan hipnótica, sino que es incómoda, o sea, como que te descoloca, te está diciendo, esta no es una canción para que te acuestes y te dé hueva y puedes decir, está bien, o sea, sí es algo que te va jalando, te va arrastrando para después meterte otro cambio, meterte trompetas. A mí particularmente la canción que más me gusta
es la de Black Steers, que es donde como que me encontré como que más sorpresa, ¿no? Donde dije, ay, cabrón, o sea, esto Una ya trompeta es hasta el otra onda. final. Exacto, porque incluso hay unas trompetas, creo que creo que son dos canciones, ¿no? Donde hay trompetas, no me acuerdo si son, ay, perdón. Entonces, justo que entren esas trompetas, pero que sea de alguna manera, mm, de nuevo, o sea, como orgánico, pero a la vez sí es desafiante. Es como la utilización que utilizan ya músicos muy experimentados de jazz, ¿no? Como en Zermatt, donde, o sea, tal vez te puedes traer un desmadre atrás, pero mientras el instrumento tenga un protagonismo, tenga como esa sensación de querer sobresalir, va a poder como que sobresaltar en todo ello, ¿no? Sí, La, ya les comentaba la batería que, o sea, como les dije, ya fue algo como que quise escarbar y no es un, digamos, no es un performance de sobrado. blast beat, ¿no? O sea, como súper técnico, que se ve que trae un kit así como impresionante, ¿no? De 50,000 piezas y todo eso. No es algo más discreto que tiene esa ejecución tan precisa y que les funciona, ¿no? O sea, de nuevo, tiene de alguna manera un cierto protagonismo, pero no, digamos, no mata a otros instrumentos, ¿no? Eso fue lo que más me gustó, o sea, el trabajo en general. Creo que, o sea, como justo esa parte para mí de Black Steers, Abcon- Absconditus y Hertes Acolyte. Acolytes, para mí esa parte sí es como que lo más fuerte, ¿no? O sea, ahí es donde está, es justo el sándwich, ¿no? O sea, como eh, es donde está como la carnita, o sea, para mí. Digo, o sea, todo el disco me gustó en general, pero esa parte, o sea, justo esas hasta tres canciones que están en medio, sí fue así como de, ay, cabrón. Y es difícil de conseguir, ¿sabes? Porque también creo que necesitas músicos bastante capaces, no solamente dentro de la banda, sino también tener pues esa suerte, ese privilegio de coincidir con artistas que de alguna manera comparten esa idea, que la puedan llevar a cabo en la ejecución. Los pianistas, el vato que es el Jeremy que tengo, que por lo que veo en el Bandcamp, son de un proyecto por ahí que tienen las trompetas, los coros, etcétera. Entonces, ¿sabes? O sea, como que tener la capacidad es algo que también creo que ya muchas bandas se pueden dar como el chance, ¿no? Digo, más eh, digo, ya aquí en México ya no es como esa limitante, ¿no? De que, pero pues es que el equipo es caro, el equipo de producción, el equipo, o sea, si algo puedo medio defenderle, o sea, y ya como que comentarios externos, al, como que la era moderna, es pues esa parte de que ya hay tecnologías que digamos que pueden abaratar ese tipo de costos para tener cosas que pues la neta podamos disfrutar sin necesariamente tener que importar como bandas externas, ¿no? Y eso es de nuevo, o sea, lo que para mí, o sea, ya más de una manera subjetiva como que puedo apreciar de este proyecto, ¿no? Me llama la atención que en un inicio dijiste que no te gustaban un poco las transiciones, sentías que eran un poco abruptas, pero también destacas los tres temas que se prestan para ser más abruptas, ¿sabes? O sea, son las canciones que son más contrastantes entre esas cosas. Yo también diría que el centro del Sí, tracklist, del 3 al 5, es la parte fuerte, pero también diría que se va poniendo emocionante y por eso mismo es que quizás Dylan eligió su tema final como la mejor canción de Western, porque es como momentum tras momentum tras momentum y ya disfrutaste las partes más experimentales o más inesperadas que te ofrece el disco en cuanto a elementos ajenos, pero la última canción es como que lo que consuma todo, ¿no? Emocionalmente, en lo que te quiere plantear el disco, pero también musicalmente. O sea, ya viviste la explosión, el clímax. Ahora hay que ver cómo todos estos elementos se casan y cómo, digamos, llegas a un desenlace. Y precisamente The Blistering Flame tiene ese tono de una canción final. No sé si la banda la compuso pensando, esta va a ser la final, esta va a ser el cierre, o se eligió, pero para mí me suena a una canción que se hizo como final. Tiene pianos al final de la canción, nuevamente como dando así como inicia, así termina, ¿no? Como desenlace, de cierre de telón. Este, yo tengo críticas que hacerle y críticas muy sinceras y muy constructivas porque son gente que aprecio, Clemente.
bueno, todos en general, como artistas, este, esta es la imagen que tengo de la banda, ¿no? Siento que el vocalista se maniaquea vocalmente, o sea, sí le pone un chingo de ganas. Siento que se pierde, o sea, se vuelve loco el cabrón en sus gritos y en sus arreglos. Siento que el guitarrista se despeina, el cabrón, o sea, como que sí le mete ganas. El guitarrista es, a final de cuentas, la semilla, la semilla para que se presta para que las otras partes brillen, vaya, porque presenta un tono muy diferente en la música. Se despeina la greña, básicamente. Y yo siento que como funge el baterista, Clemente, es como conductor. Siento que aterriza la locura del vocalista, aterriza el ambiente atmosférico, oscuro, negro de las guitarras, y él está ahí como para ponerle tierra, ¿sabes? Vamos a tocar tierra con mis percusiones. Pero yo siento que él a veces abusa de eso. Es como que si él llevara un traje de gala, ¿sabes? A esta banda de metal. Y como que siento que a veces le da línea, le da la línea a la guitarra, la voz, como que le dijeran, va, te toca, fírmala, fírmala. Y como que se dijera el baterista, no, güey, porque se me arruga mi traje, o sea, no puedo. Siento que hay momentos donde yo también le hubiera pedido más a a la batería. Siento que hay momentos donde se pudo sacar un poco, sacudir un poco el polvo, la batería, hubiera quedado perfecto. Pero de nuevo, destacando que si esto sirve como estamos celebrándolo y comentándolo acá, es porque él decidió ser un poco más relajado, más calmado en toda su puntuación. Hay momentos donde señala muy bien las cosas y dices a huevo, está remarcándola justo como debe de ser, no más, no menos. Y así como lo tenemos en la canción, nos gusta por eso, porque es no más, no menos, no está exagerando. Hay momentos también donde yo pienso que le hizo falta más. Y para mi gusto, mi canción favorita, no sé si coincido contigo, Yael. No, tú dijiste que era Blackest Tears. Para mí, sí es Heartless Acolytes. Eh, Perdón, Avery, perdón, ahorita va tu turno, güey. Ahorita me regañas, cabrón. Para mí es Heartless Acolytes porque siento que aquí las tres partes es donde más lucen. Batería. Chequen, por favor, tomen nota del intro de Heartless Acolyte. Es rarísimo. No tiene theremin, no tiene trompetas ni piano, pero la estructura melódica y rítmica de Heartless Acolytes es una pinche locura. Es lo más raro que tiene el disco para mi gusto. Y eso sirve como preámbulo para que sea la canción más peculiar porque tiene como que un anuncio de coritos, todavía no son la parte fuerte, luego tiene esos coros más épicos, creo que según lo comenta en Bandcamp, son 4 personas haciendo los coros en esa canción, y luego viene después de ese coro la trompeta. Si bien hubo un tema previo que fue Black Steers, la que ya señaló Yael, Heart the Acolytes es donde tiene trompetas, pero ese para mí es el momento culminante de clímax, el más alto al que llega la canción en cuanto a emoción. Y creo que el baterista Clemente hizo mayor énfasis en recalcar, este es el tema fuerte, este es el tema más que precisa más movimiento, más articulaciones. Ahora, yo dije que sentí que a veces le hizo falta, ¿no? A la batería. Mi duda es si realmente fue una decisión deliberada el decir, no, güey, tú mídete más para que todo lo demás surta el efecto que queremos que surta, ¿no? Tú márcanos, danos la pauta, pero no des más, no des menos. Yo siento que como tal sí lo entrega, sí tiene esa precisión, pero Heartless Acolytes musicalmente en las tres partes es donde está más sobrado todas las partes. Y recalco, el intro de Heartless Acolytes es una pinche chulada, o sea, a mí me gusta muchísimo. Si hablamos de que es una banda experimental, pero no experimental por experimentar o por ser rara, ruidosa, sino una banda que, digamos, esto suena como que si ya hubo un disco previo, ¿sabes? Donde hicieron cosas rarísimas. Y esto ya suena más consumado, más calmado, con mejor pauta. Y Heartless Acolytes creo que es la que representa eso, para mi gusto. Ahora, hay cosas que le voy a criticar también. Es mi tema favorito, pero también le critico que, por ejemplo,
A grandes rasgos siento que la voz limpia pudo tener mejor claridad, mejor dicción, que se entendieran mejor las palabras. Si de por sí las voces gritadas, guturales, es difícil que uno las entienda en las letras, me hubiera gustado que por lo menos hubiera habido una línea muy clara en los coros, en estas partes limpias que se entienda, ¿no? Que se precise la emoción lírica de las canciones. Se pierde un poco en el efecto de la producción y también se pierde un poco en estos coros. Hay unos momentos de coros súper poderosos que ya recalqué, estos coros épicos, como más sinfónicos o orquestales, no sé cómo destacarlos, pero no se sienten, no se sienten un poco ahogados en la mezcla. No, no sé si a ustedes les pareció eso, pero yo siento que ese pudo ser un momento culminante, épico, bombástico del álbum y se perdió un poco, se opacó un poco porque no destacó lo suficiente en la mezcla. Si ponen atención, he tenido suficiente tiempo para oír esta canción y hacerme una idea. Antes de que entren los coros, hay un puente donde la guitarra distorsionada desaparece y hace unos LEDs melódicos muy suavecitos, se apaga un poco la batería. Creo que ahí era el momento perfecto para que esas voces limpias, esos coros aparecieran, porque después inició uno de los momentos más fuertes del disco con remates de blast beats y con las guitarras otra vez. Y ahí entran los coros y se ahogan, ¿no? Siento que quedan atrás y no se entiende muy bien qué dicen y se ahogan un poco, ¿no? Eso creo que es una oportunidad desperdiciada para mi gusto, para mi apreciación. Y luego después de eso viene la entrada de las trompetas, que ahí sí siento que surte efecto muy poderosamente en el disco. Bueno, eso es lo que tengo que decir. Ahora sí, Avery, tu momento de Blistering Flame. Ok, ok. Bueno, si le puedes dar un poquito de zoom en esta parte de las canciones, por favor. ¿Cómo no? Sí, la verdad, pues, ¿qué puedo empezar? Bueno, ¿cómo puedo empezar? Empiezan con un ritmo muy sonoro o una pista en la cual solamente son pianos. Y de hecho, hace rato lo comentaba en la página que me sonó tal cosa, pero obviamente aquí no lo voy a comentar. ¿Por qué? Porque sí empieza con esa parte oscura, ¿no? Cuando dice ya él que parte del sándwich, o que de las canciones, empieza de la 3 la 4 y la 5, o sea, estoy muy de acuerdo en eso. ¿Por qué? Porque lo emplean muy bien, o sea, ahí se siente la jugosidad de todo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque empiezan con eso, ¿no? Empiezan con ese ennegrecido blackened, o como ellos se catalogan blackened, y luego empiezan con otros tipos de géneros, ¿no? En la parte de la voz la cambian, o sea, la voz limpia no es que esté de hueva, o sea, no sería eso, sino que siento que va de acorde a lo que va, ¿no? O sea, es como un Doom, Que diga, pero va en eso, va en esa línea y como que le está dando esa pizca, ¿no? Aquí tengo que puntualizar muy bien lo que hace el vocalista porque digo, no mames, o sea, de pasar a voz limpia a voz gutural y luego una voz aguda de black metal, lo haces muy bien, o sea, estás puntualizando muy bien eso. Y las guitarras, no mames, o sea, es una cosa maravillosa que sí le metió mucho empeño a las guitarras porque se escucha la distorsión muy bien, pero no te das cuenta de qué género podría estar tocando la guitarra en esta parte, o sea, porque va todo conjunto, ¿no? Y entonces también me metes la batería, y la batería es otra cosa con Heartless Acolytes. No mames, se la voló el baterista, ¿no? Es una chulada en esa canción. Es que lo estaba yo así como que queriendo darle tu pa, no sé. Está raro ese pedo porque lo hace dos veces y lo hace dos veces en la canción. Como que tiene una parte donde empieza lo de la trompeta y luego empieza con estos ritmos de la guitarra y la batería y no sé, o sea, me perdí en el hilo. O sea, con esa canción me perdí. En la canción final. No, o sea, cierran de una manera tan espectacular también, porque digo, ya aterrizaste todas tus cosas, los estás haciendo bien, y se escucha lo ennegrecido de tu álbum, pero también estás involucrando otros elementos en los cuales incluyes trompeta.
incluye algo de sintetizador también. Las voces también limpias vienen con algo más. O sea, se le escucha el efecto a la voz. Y eso es lo que denota este álbum. Por algo tiene esa portada también. Y no, es una chulada. Para mí es una joya el álbum. Tengo poquitas cosas que criticar, como dijeras tú, Alfonso, en la parte de que quizás hubiera sido un poco mejor aterrizar la voz limpia de alguna otra manera en ciertos puntos claves fuertes de algunas canciones que ya estaban en un tono muy subido y luego escuchar ese tipo de voz, como dijeras tú, así como que un poquito más calmada, como De de hecho, huevo. yo siento que donde mejor se le acomoda la voz limpia es, bueno, esta voz que hace y esta entonación que es muy marcada es en la canción 6, Faith in Vanity. Ujú. No sé si quieran poner atención en otras escuchas, pero para mí Faith in Vanity es la más consumada, la mejor realizada en cuanto a las voces limpias. Ahora, no sé si ustedes, yo sé que aquí los cuatro somos fans del último disco de Wayfarer. ¿Estamos de acuerdo? Dylan, Jael, Avery. Nos gustó Wayfarer. No se había dicho nada hasta ahorita del bajo en este disco. Y el bajista es el vocalista también. Y donde más destaca, y es uno de mis momentos favoritos en el disco, es en la canción Absconditus con el bajo. Hay un momento donde hay una breve pausa, revienta la canción y entra el bajo con un riff de bajeo. Esa para mí, pongan atención, es un momento muy Wayfarer, en especial del último disco. En este tipo de riff más característico que presenta el disco y que más define la melodía de Wayfarer. Chequen otra vez, por favor, con detalle. Tomen nota de esa canción, Los Cónditos, y de ese riff de bajo que aparece ahí en la mitad de la canción. Y lo digo destacando, pues, que es uno de mis momentos favoritos en el disco, donde más destaca el bajo. Eh, no destaca lo suficiente, diría. Creo que absorbe más la guitarra y no le hace daño, porque, insisto, la guitarra define muy bien la diferenciación del estilo de la banda, ¿no? Bueno, creo que ya comentamos grandes rasgos lo que pensamos. Ahora sí, para fans de, ¿y qué género le pondría a cada uno de ustedes? Bueno, ya Every no sé si quiera corregir o algo, pero si se fijan en la publicación, no le puse género y no le puse para fans de, porque quiero que aquí lleguemos a eso todos juntos. ¿Qué onda? Voy a darle chance a Dylan. Dylan se lo veo ansioso de decir. Bueno, más que haber pensado ya en eso, quería concluir mis comentarios del álbum con dos aspectos muy importantes y justo con el que terminaste tu comentario. Digo, no pensé en Wayfarer en ese momento, la verdad es que no me vino a la mente Wayfarer, Pero lo a notas. pesar de, a pesar de que, pues bueno, su álbum me encantó, pero sí quería puntualizar en ese punto que es el momento es de los momentos donde más destaca el bajo y personalmente em, sí me hizo falta, ¿sabes? O sea, personalmente para mis gustos, para lo que llego a escuchar como más continuamente, constantemente, sí me hizo un poquito más de falta que el bajo destacara al menos un poquito más, que tuviera algunas líneas más presentes. Y creo que personalmente esa es mi crítica, ¿no? Las baterías, igual, como dices tú, yo creo que son de repente muy sobrias, pero está bien, ¿no? O sea, como que viene todo en conjunto, está bien. Pero sí, personalmente el bajo siento que hubo momentos en los que dije, ok, vienes muy bien, pero dame más saborcito de bajeo, dame algún riff ahí como que destaque un poquito más, que me desvíe la atención hacia el bajo, no sé, ese tipo de cosas. Y personalmente es mi única, lo único que le podría criticar a este trabajo como más puntualmente, porque en general me gustó mucho, como comentan. Los coros son muy buenos, las voces, como dice Avery, creo que todo este rango vocal de gutural más agudo, luego más grave, luego limpio, es un gran acierto por parte de
del vocalista, ¿no? Es una gran técnica porque en ningún momento se le escucha eh, desgastado, no se le escucha, no sé, incluso que sature mucho alguna, ¿no? Que esté muy saturado del agudo, muy saturado del grave. Creo que queda excelente. Entonces, pues solamente eso. Y de género, no, no sé. Yo creo Género, que a ver, para fans de quién, ¿qué banda es de referencia? Venga, perro, yo confío en ti. para fans de, es que son muchas cosas. A mí hubo momentos en que me sonó ay, esta banda, precisamente lo reseñé, se me fue su nombre. Este proyecto chileno, ¿Ah, ah, Tere? Ater, sí, Wow. por de repente la ambientación un poquito más oscura y esos momentos como de bajeo de la voz y de repente ya todo más oscuro, todo esto. Ahí, a mí me sonó a eso y de género, obviamente sin todos los elementos que más meshuguescos y a lo Bill Yarta que traían ellos, ¿no? Descartando eso, me sonó me hizo recordar a Ater. Y por lo mismo yo lo dejaría en black and metal, Black and porque, Metal. ajá, sí, yo lo dejaría así porque es lo que más destaca. Bueno, es como dice Avery, creo que el álbum está muy ennegrecido, o sea, sí te da, incluso desde la portada, ¿no? Creo que sí te da ese indicio de, A mí, o sea, ya como últimas conclusiones, o sea, igual como para recapitular lo que tú decías, así como de que tal vez hubo ciertos grados de la producción en las que tú igual pudieras haber sentido en la que ciertos tonos explotaran. Yo siento que eso puede salir o muy bien o muy mal, ¿no? Porque a veces cuando de repente quieres entrar en esos tonos de puede explotar tanto, donde puede ser tan gigante, como que deja de ser oscuro, ¿no? Y se transforma como en ese en sonido un poco más amigable, un poco más comercial. Entonces, siento que muchas veces eso puede ser contraproducente, ¿no? Entonces, que se quede así como, de alguna manera que conserve ciertos, no quiero decir valores, pero ciertos atributos del black metal, porque pues sea oscuro, no necesariamente que llegue a ser de mala calidad, o sea, una cosa no está peleada con la otra, pero bueno, o sea, nada más como que ese comentario puntual Pero, para fans pero, de refiriéndote a qué en particular. que tú decías que hubo ciertos momentos en que tal vez con una producción diferente o No, como a la batería. arreglado diferente. Ah, solamente era de la batería. Sí, ya a la demás O no sea, le en cambié. cuanto. Ok, vale, bueno. Entonces, recapitulando, está bien. Pero para fans de, mira, yo voy a ser medio ambicioso. Venga, Yo pero sí lo quiero poner para fans de White World, no solamente porque tiene una trompeta ahí, sino por justamente que llega a ser ambiental de una manera diferente. O sea, la forma hipnótica como llega a serlo no es como tan cliché, ¿no? No es como sin batería o una batería como mediana. Es diferente, ¿sabes? Entonces, por eso yo es. También me gustaría poner para fans de Isa, principalmente de como de sus últimos álbumes, muy precisamente el último, no es sinfónico, no es gigante nada, pero entre las voces y entre la manera de arreglar y que de alguna manera tiene guitarras igual que te recuerdan muchas bandas de muy, muy, muy antaño de los primeros álbumes de black metal, primera ola, eh, como le quieran decir, Emperor, Darkthrone, lo que sea, como que por ahí igual algunos pudieran entrar como con ese sonido tan familiar, ¿no? Y pues ya. para fans de Isan y para fans de White Ward. Ajá, Y exacto. como etiqueta de género, ¿qué le pondrías? Mira, a mí cuando ya empieza a ser difícil, yo no le pondría como black metal. O sea, a veces sé que se queda corto, ¿no? De repente que decir, es death metal. O sea, como cuando etiquetan a Blood Incantation como, es una banda de death metal, pero es, ay, güey, no, o sea, esto es diferente, ¿no? Pero como que cuando lo empiezas a etiquetar, pero
a lo mejor y este cachito suena ambient, black, y este otro cachito suena como avant-garde, pero este otro cachito suena un doom black como Mistborn, ¿sabes? Todo eso. Mistborn también puede ser buena referencia. Ya tiene género, pues. Como que deja Déjalo. de ser tan efectivo los tags, ¿no? Entonces, por eso, o sea, para mí nada es decir como black metal, como que encasilla todo, y tú dices, pero no te dice nada, pero también es interesante, ¿no? Que alguien que nada más sea fan de black metal diga, ok, vamos a checar esto, ¿no? Perfecto. Ahora, Avery, a ver si es cierto. A ver, tú en 3 palabras dime para fans de y el género. Palabra número 1, ajá. Alces, A la verga. Catatonia y Siberus. Una de las bandas que también reseñé hace poco. Perus. Wow. ¿Por qué? Por el Doom Dead. Esto es bastante inesperado, ¿eh? Ok. Demasiado. Ese es Y el género, per- quizás. perdón, perdón. Ajá, Tu dime. rango va desde Alcest, pasa por Catatonia y llega hasta Siberus. Ajá. A su madre, no digas mamadas. Ok. Ahora como género. Lo catalogaría porque, pues sí, se escucha esto, lo ennegrecido, el Blackened, demasiado bien, un Blackened Doom Death Metal a la verga. Blackened Doom Death Metal. Pinche Iván te mordió, cabrón. Sí, ya sé, o sea, pero es que, como dijo ya él, o sea, para puntualizar, o sea, qué género, porque si trae de unas cosas, trae de la otra, y no, o Ok, sea, si está bien. yo fuera un Está bien. Iván, yo le pusiera experimental Blackened Doom de él con la pendejada, pues. Ok, está bien, está bien, está bien, está bien. Me gusta que estamos llegando a consensos muy diferentes. Y eso habla de que la banda es difícil de cuantificar, de poner en una métrica convencional. Y eso es lo interesante de esta banda. Ahora va mi parte y un poco de paciencia, por favor. Eh, la guitarra es lo que le aterriza, la voz es lo que lo vuelve más loco, pero a la vez la batería es lo que me descoloca. La métrica de la batería no es lo que esperaría de esta música. Siendo puntual, en un género le pondría blackened post-metal atmosférico. Y está largo también, pero siento que abarca más. Yo no lo llamaría death metal, no lo llamaría black metal precisamente, porque no tiene esos agarres frenéticos ni trémulos, es una guitarra más abierta. Eh, entonces, de hecho, en el artículo que hice le puse para fans puse de referencia a Satanist de Behemoth, no por el sonido ni la fuerza, sino por el dramatismo vocal y atmosférico. ¿Sí? Esa pauta. Puse en otra esquina, creo que puse a Tribulation. Obviamente no tiene la actividad rítmica ni melódica de Tribulation que le caracteriza, pero la oscuridad que es diferente y auténtica, la tiene esta banda, ¿no? Entonces, de un lado es Behemoth con el dramatismo vocal y atmosférico, en The Satanist. De otro lado es Tribulation, en la onda más un poco más gótica, igual oscura. Y puse en el lado más experimental de esta banda, porque a veces es un poco psicodélico, puse el trabajo anterior de la banda de Polonia, Binder. Obviamente la parte que no entra en Binder es la batería, porque es una batería más activa. Y eso a la vez me da una pauta de decir, el espacio musical de Vanitas Day da la pauta para que haya más actividad en la batería. Bueno, entonces puse a estas 3 bandas, pero también señalé que es una banda que se le nota por los poros que ama a Catatonia. O sea, se respira Catatonia acá, aunque no sea una conexión directamente, se respira Catatonia por acá. Y bueno, eso, para mí es un blackened post-metal atmosférico. Hasta ahí. Calificación, ya para concluir, ¿quién quiere comenzar? Pues para Dale, mí, güey. para mí es un 9. Para mí
no pensé en una calificación mayor, menor, mucho menos. Para mí sí es un 9. Y ahorita que comentan eso y que Avery habló de Alcest, es decir, a mí no me sonó a Alcest, pero sí me sonó un poco al Post, que llegó a ser esta banda, eh, no en su totalidad, pero también hubo, me acordé de Telepathy, este álbum que es un rostro y tiene como un collage o algo así medio extraño. Telepathy, sí. Post-metal. En ese álbum, pero ahí siento que, ajá, pero ahí siento a Telepathy con más movimiento de batería, cosa que aquí queda a deber, o bueno, que no va por esa línea, ¿no? No va por esa Exacto. línea, pero la atmósfera más oscura y de repente con ese post más oscuro pegándole a lo agresivo, ahorita me acordé que me suena un poquito a Telepathy. Entonces, esos momentos son los que para mí destacan mucho. La última canción me encantó, pero sí, mm, quitándole esos defectitos entre que de repente la batería tenía que ser un poquito, destacar un poquito más y sobre todo el bajo, que para mí sí es como de, regálame un poquito de más sabor al bajo, para mí es un 9 cerrado. Nada mal. A ver, yo, como El les juez de dije, hierro, el juez de hierro. lo que sí me saca de onda mucho es las ideas que no se terminan de desarrollar. Em, pero digo, o sea, en general el trabajo me encantó. Es cierto, o sea, tal vez un poquito de bajo, incluso creo que si no puntúas esa parte que tú decías, Alfonso, de la sexta canción, creo que ni me acordaba, sexta o quinta. Entonces, igual y sí un poquito más de eso y tal vez una parte más desarrollada, ¿no? Un performance, digamos, un poquito más grande de la batería sería como, o sea, que no son críticas constructivas, ¿no? No es así como, Claro. así como esto está feo por esto Punching y por down. esto, no. Mm, Ajá, mm, sí, no. Em, pero es un trabajo que aprecio que no sea excesivamente largo, que las ideas o sea, las ideas a pesar de que siendo que son concretas, van al punto, se desarrollan hasta donde se tienen que desarrollar, no van más allá. Tal vez la última canción es la que más larga voy a poder decir que se siente y no es en extremo, o sea, pero digo, ya es la canción de 7 minutos en cuanto al promedio, creo que son de 3 menos de 4 minutos. Eh, y yo le voy a poner un 8.5, de 8.5 a 9. Muy Sí, bien. no, pero sí está un poquito lejos pero de igual súper recomendadísimo. Y se supone que es Chapter 1, entonces al parecer ya se planea, cuando normalmente las bandas hacen esto, ya es como, está en la entrada el Chapter 2, ¿no? Esperemos. O sea, no sé si ustedes tienen más información, pero yo esperaría que sí. Ok, Señor, va. señor Donatello. Claro que sí, Leonardo. Bueno, hay que puntualizar igual que es un debut. Entonces, esta banda está todavía saliendo con artistas que tienen sus otros proyectos y pues tienen esa experiencia con sus otros proyectos y están experimentando con esto, vaya. Entonces, para ser claro y directo, a mí me encantó. Es un álbum que sí merece y merece ser escuchado y le voy a dar una calificación de 9.5 porque sí se lo merece. Y yo sé que quizás ahorita me quedo corto o quizás después me voy a arrepentir de mi calificación porque le quiero dar un poquito más, pero no, me voy a quedar un 9.5 porque sé que me pueden sorprender con algo más. Sé que van a haber nuevas ideas, nuevas metodologías que van a estar implementando con este oscuro material que nos están entregando ahora. Y para ser una banda mexicana, merece el respeto, porque no todos se atreven a hacer eso. Más estando en un país en donde dicen que el metal, puntualizando esta parte, que solamente thrash metal es lo mejor de México. Nah, señores, sálganse de esa rutina. Hay muchas bandas que están dando la cara por este país y ahí vamos con esto. Y Vanitas Day, felicidades, hicieron un disco muy chingón.
soy su fan ya soy su groupie. Y espero algún día poderlos topar en vivo por acá, por Nuevo León, y escuchar sus canciones en vivo. Porque la neta, pues sí, sí lo valen, sí lo valen. Y aterrizaron un buen material, lo produjeron muy bien desde el año pasado, me imagino que ya tenían esas ideas, y pues lo hicieron de una manera que a muchas personas que les gusta el metal disonante, como lo hacemos aquí en Retumba, porque Retumba es sonido disonante, o sea, que atraiga a la gente con gustos quizás raros o gustos cuantiosos, pero no, Vanitas Day, bravo. Para mí es un bravo. Gracias, gracias por traernos un gran álbum. Ok, 9.5 dijiste 10, ¿verdad? Yael lo dejó 9.5. a 9.5. Ya dijo que era black metal. Y dijo algo que se me vino a la mente ahorita, perdón. Dijiste que se pierde un poco la idea, ¿no? De que, como pusiste de ejemplo la Blood Incantation. Eh, para mí este no es black metal directamente por ningún lado. Y eso es parte de lo que recalco, no es ni black, ni doom, ni death, nada preciso, ¿no? Después de todo lo que ya le critiqué, que de hecho recalcaría que el disco es tan chingón, tan bueno, que merece también criticársele porque yo esperaría que mejore en el segundo disco y más viendo en el título que es el capítulo uno, ¿no? No sé si sean dos, tres, pero ya hay una planeación ahí, por lo menos en el título. Entonces por eso le critico lo que le critico porque siento que hay espacio para mejorar, pero como debut de una banda mexicana está fuera de métrica, no se le puede poner un par al lado a otra banda que haya hecho un debut tan fuerte, tan sólido en cuanto a ser un sonido bien planteado, bien característico y bien definido. Entonces, se escuchan seguros, se escuchan con una idea, una intención de lo que quieran hacer. Para mí eso no puede ser menos que un 9, pensando en que este disco no tiene que perdérselo nadie. Nadie que sea de México y que le guste el metal debe de perderse este disco porque el neta está muy por encima de lo que te vas a oír en muchas partes de México. O sea, y es un debut. Un sonido muy interesante, atractivo, peculiar. Bueno, creo que ya se dijo todo, por lo menos lo suficiente. 9, 9.5, otro 9, 8.5. Yo diría que se redondea en 9, ¿no? Se promedia en 9. Muy bien, me sabe bien. Soy a 10. Sí, ya, se Eh, redondea a 10, por favor, ya. dijera Irving, ¿no? Quizás soy a 10. Bueno, pues no sé, ¿algo más quieren agregar o ya? Es todo. Pues solamente en esta parte de que los integrantes lo puntualizaron muy bien su álbum, sigan echándole ganas, espero que volvamos a escuchar otra vez aquí en la página y nos den ese espacio para volverles a hablar de lo que viene en lo consiguiente, ¿no? Y que sigan así porque hay muchas bandas de metal mexicano que están haciendo las cosas muy bien ahora y que en este año se esperan buenos materiales. Entonces, este material no me lo esperaba y me mira con la cara que me dejan, o sea, Donatello está feliz. Así que la neta, o sea, no digan mamadas, o sea, nice. Nice, la verdad, sí lo hicieron muy bien. Y pues ya saben, o sea, tienes que seguirnos, cabrones, o sea, escuchen el álbum, sigan la página, chequen las redes sociales, Instagram, Facebook, por favor. Nada más Retumba, aquí está. una pregunta. ¿Le pongo la lista de para fans de todos, que lo que todos mencionamos? ¿Por qué no, verdad? ¿Me puedes repetir los tuyos, Yael, si te acuerdas? Isa y Whiteboard. Dylan, tú estabas con Telepathy, Sí, para mí fue Telepathy y Ater, los chilenos. Ater, wow. Ok, va a ser un buen caldo. Bueno, nada más. Ya se dijo todo lo que teníamos que decir. Espérenlo. Ojalá que la banda nos siga buscando para estrenar más material de ellos. Aquí estaremos. Aquí es su espacio. Nos vemos hasta la próxima. Chao.